Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Viernes de Innovación Educativa, en este caso la del mes de junio. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me gustaría iniciar esta jornada con una frase que me llamó la atención y esta es que la innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. Este es de un escritor y poeta, Jorge González. Entonces es importante que nos mantengamos innovando, ¿verdad? Y buscando nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que por esa razón todos estamos acá, ¿verdad? El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Aldo Zavala. Él es docente de Unitec San Pedro Sula y en esta ocasión nos va a presentar la innovación educativa Design Thinking. Sin quitarle más tiempo, le cedo la palabra al licenciado Aldo. Adelante. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes. Pues agradecer al Departamento de Desarrollo Docente pues, por esta fina invitación. Ya tenemos varios meses de estar tratando de agarrarme para poder participar y hoy sí ya no les pude decir que no. Interesante con la frase que Karen iniciaba acerca de la innovación y hay algo que a mí me gusta usar también como contexto y es el hecho que cómo el mundo ha cambiado, las diferentes eras. Nosotros empezamos con la era industrial que duró más de 60 años, 1900 a 1960, y era la era de Ford, de GM, pero luego empezó la era de la distribución, ya de 1960, de 60 años duró apenas la mitad, 30 años. Para 1900, con la aparición del Internet, el mundo empezó a encogerse. Ya eran las conexiones, cómo lograr que las cadenas de abastecimiento se integraran a través del Internet. Pero esa era se redujo luego apenas a 20 años, cuando ya para el 2010, perdón, empezó a darse el darnos cuenta que el usuario tenía control acerca de ya Google, ya Amazon, Apple, y el mundo se fue encogiendo todavía más. Y la cuarta revolución industrial empezó a darse. Y en el 2020 sucedió lo que todos sabemos, el COVID. El COVID vino a acelerar esa necesidad que tenemos de innovar en estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos en los que estamos operando. La educación no es diferente. El Foro Económico Mundial, en su resolución del futuro del trabajo, solo se atrevió a dar un horizonte de 5 años. O sea, no pudo decir más. Están diciendo que para el 2025, pongan atención en esto, el 45% de las habilidades que utilizamos para trabajar en el día a día van a haber desaparecido. Las máquinas van a estar haciendo el mismo porcentaje de trabajo que los seres humanos. Muchos de los trabajos que estamos haciendo en este momento nosotros van a ser sustituidos. Por lo tanto, tenemos que reinventarnos. Por lo tanto, dan el set de habilidades que se espera que el 2025 esté pidiendo las empresas, las organizaciones, y eso hace que definitivamente los sistemas educativos estén pues conscientes de que debe existir un cambio. El método de enseñanza-aprendizaje, como todos hemos visto, Unitec nos hace tanto énfasis, nos da tantos cursos, nos da tanta información que debemos ir evolucionando. Y esta tarde pues yo vengo a contarles una historia de amor. Yo lo voy a definir así. Esta es una historia de amor entre Aldo Zavala y el Design Thinking. A mí pues me ayudó mucho
porque me hizo cuestionar lo que yo hacía como docente. O sea, me sacó totalmente de mi zona de confort. Hizo que yo creía hasta el 2019, que fue la primera vez que tuve, no, el 2018, que fue cuando tuve mi encuentro amoroso con el Design Thinking. Hasta ese momento yo creía que mis clases revivían muertos y caminaban sobre agua. O sea, yo era, ¿para qué, verdad? O sea, era el mejor docente. Creía. Pero el Design Thinking me vino a enfrentar ante mis propios dogmas y creencias. Y es un viaje que empezó definitivamente más ya en forma en el 2019, y ya les voy a explicar por qué. No tiene fin, continúo en ese proceso, sigo aprendiendo, pero definitivamente estoy seguro que el aplicar la metodología del Design Thinking dentro de lo que es los salones de clase, y no solo en los salones, porque esto es algo que decidí llevar a los entornos laborales, me ha ayudado de una manera pues que creo que me ha permitido ofrecerles algo mejor a lo que yo llamo mis mentes brillantes, a mis estudiantes. Entonces, definamos un poquitito qué es. O sea, el Design Thinking es un enfoque de innovación, pero que se centra en el ser humano. Es decir, que está girando alrededor de las necesidades y emociones de esa persona, del que está ahí, el que va a poder usar nuestro producto o nuestro servicio, y adopta herramientas y técnicas que son usadas por los diseñadores. Este es un concepto que empezó a salir allá como por el 2005 en la Escuela de Diseño de Stanford. Uno de los fundadores de SAP dio más de casi $100 millones para que pudiera empezar esta escuela de diseño, y de ahí fue que ha despegado. Pero el pensamiento de diseño existe desde hace muchos años, solo que no se le había dado no existían las plataformas, no existía el internet, y es ahí donde empezó a verse pues la utilidad que presenta. Entonces, al final el Design Thinking lo que quiere es resolver esos retos cambiando la forma en que nos enfrentamos a ellos. Es decir, es una metodología que se enfoca en la acción, en hacer, no decir, y en la colaboración radical. Busca fallar rápido para tener éxito pronto, y definitivamente saca de su zona de confort. Entonces, ahí es básicamente, no quiero venir y agarrar esta presentación en conceptos teóricos. Para eso pueden ir a YouTube, pueden ir a Google y van a encontrar N cantidad de información acerca del Design Thinking. Yo quiero contarles de nuevo este viaje, esta experiencia, qué es lo que me ha funcionado a mí. Y como les dije, al final hay una trinidad del pensamiento de diseño, que es, en primer lugar, que satisfaga las necesidades del usuario. Eso es crítico. Normalmente yo estaba acostumbrado, porque vengo de un mundo de manufactura, a solo concentrarme en la que sea técnicamente factible, y obviamente la viabilidad económica. Y por último dejábamos esa satisfacción de las necesidades del usuario o los usuarios, porque a veces parte de la metodología es entender que no solo es un usuario, a veces son múltiples usuarios. Y pues esos son los tres pilares de lo que es el pensamiento de diseño. En el 2018, pues yo tuve ese encuentro, aprendí, pero durante casi un año me estuvieron siguiendo, y así literalmente siguiendo el departamento de posgrado, porque querían que diera por primera vez a nivel de posgrado esta clase. Es un tópico avanzado,
fue el primer tópico avanzado de Design Thinking y todo fue totalmente diferente. O sea, yo quiero explicarles que estuve casi 2Q buscando, haciendo lo que era la investigación, porque quería prepararme, porque me di cuenta de que la metodología era algo que si se iba a hacer, se tenía que hacer bien. De entrada, obviamente, habla la metodología de que el entorno influye mucho a la hora del aprendizaje y a la hora de la motivación que es necesaria para que nuestros alumnos o el ser humano pues se comprometa. Y aquí leía el día de hoy, que estaba terminando de afinar aquí la presentación, una frase que se le atribuye a Albert Einstein y dice que él dijo que él nunca le enseñaba a sus pupilos, él solamente intentaba proveer las condiciones en las cuales ellos pudieran aprender, pero era un proceso en donde la motivación intrínseca jugaba un papel fundamental. En el Design Thinking fue lo mismo. Recuerdo cuando estábamos queriendo iniciar la clase, me dijeron, bueno, lo vamos a hacer en una de las aulas normales. No, le dije. O sea, la metodología dice que tenemos que crear un entorno correcto, un entorno donde las personas se sientan con ese deseo de aprender, de querer venir. No sé si alguien tiene ahí abierto un micrófono. Y que con ese deseo de aprender. Y así fue como iniciamos las clases en el módulo de las aulas de Imagine, lo que era Imagine en ese tiempo, y yo les tengo que decir que me cambió. Una clase que no existe la teoría, todo es aprender haciendo, es exponerse a la metodología desde el primer día, y fueron 5 semanas en donde ahí me terminé de enamorar. Ahí sí yo ya no pude ser. Pueden ver de que solo fueron damas, el único varón era yo, era en medio de un grupo de mentes brillantes y logramos durante esos 5 semanas, a mí me abrió los ojos porque me di cuenta de que el design thinking, el pensamiento de diseño tenía tantas aplicaciones y la academia, la docencia, las aulas era una de las más importantes. Y tan interesante era el impacto que el primer examen, que aquí está Martita, nuestra querida Martita, el primer examen era aplicar la metodología para contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué las clases en Unitec son aburridas? Ese es el reto. El reto que fue escogido por los maestrantes era poder aplicar la metodología para entender por qué las clases, o existía esa percepción que las clases eran aburridas. Y déjenme decirles que cuando estas chicas hicieron la aplicación, se entraron de lleno a aplicar todas las herramientas, los descubrimientos que hicieron fueron, o sea, muy interesantes. Muy interesantes, que fue lo que me hizo darme cuenta, wow, yo creía que mis clases eran, ¿para qué? Muy buenas, pero me estoy dando cuenta, porque requiere que uno se enfrente ante esas realidades, me di cuenta que no era tanto así, que había muchas áreas de oportunidad. El examen final, que fue esta parte acá, era escoger 3 problemas de la universidad, 3 problemas reales, y poder venir y resolverlos utilizando la metodología. Como les dije, fueron 5 semanas en lo que no existían presentaciones de PowerPoint, era aprender haciendo, era afuera, era en el mall, era en las cafeterías, era en las aulas, eran las oficinas de Unitec, tratando de obtener esa conexión con las emociones, las necesidades de los usuarios de cada uno de los problemas que estaban involucrados. Y ahí fue donde me pegó. O sea, yo dije, esto es algo que tengo que venir y usar. Tanto fue el impacto que pues, yo
Trabajaba en ese momento, hasta hace poco, como director de manufactura para un grupo textil y era responsable de la operación tanto en Honduras como en El Salvador. Me dediqué y llevé esa metodología de resolución de problemas hacia el entorno laboral. Y apliqué y le enseñé a mi gente y lo utilizamos y se convirtió parte del ADN. Y créame que el mismo resultado que yo vi a nivel de los estudiantes es exactamente el mismo resultado que yo vi a nivel del entorno laboral. Cuando se aplicó las herramientas y ver la manera como esa alta gerencia, los mandos, se daban cuenta que habíamos estado errados tanto tiempo creyendo o queriendo resolver problemas cuando estábamos queriendo a veces enfocarnos en el área equivocada. La metodología permite entender dónde puede existir el problema, tomando como base fundamental el usuario. Entonces, pues yo me dije, ¿qué puedo hacer? Pues, o sea, ¿qué es lo que pudiera yo hacer de ahora en adelante? Me di cuenta, el impacto, terminó la clase muy bien, fue una experiencia maravillosa con todos el grupo. Yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me toca ahora? ¿Cómo podría mejorar la experiencia de aprendizaje? Ya era aquí la parte real, ya era, ok, ya aprendí, ya vi, aprendí haciendo, porque eso es lo que hace el design thinking, es aprender haciendo, es fallar rápido para poder tener éxito pronto. O sea, no se sataniza, el fracaso no se ve como un fracaso, se ve como un aprendizaje. Lo que se quiere es probar, iterar continuamente para obtener la retroalimentación del usuario y poder asegurarnos que le estamos dando lo que realmente ellos quieren, no lo que necesariamente yo pudiera creer que deben tener. Y es aquí, entonces, esta pregunta, ¿cómo podría mejorar la experiencia? Es una de las herramientas, es cómo podríamos nosotros, es una pregunta que sale después de haber aplicado el primer paso de la metodología. Y pues es esto, es cambiar el enfoque alrededor de un producto, un servicio y hacerlo centrado alrededor del usuario. Y creo que este dibujo lo explica todo. El mismo producto, pero presentado tomando en consideración el usuario. Para llegar a esto existió fallas, existió retroalimentación, iteración, prototipados. En las organizaciones, en esos mundos que eran predecibles de 60 años, de 30 años, podíamos darnos el lujo de hacer esto. Pero ahora ya no nos podemos dar ese lujo. El mundo está cambiando a pasos tan agigantados que nosotros tenemos que crear. Estábamos sacando hace poco un certificado de transformación digital y hablaba que la transformación digital no gira alrededor de poner un montón de tecnología, gira alrededor de la transformación cultural. O sea, todo comienza en darnos cuenta qué debemos cambiar. Y aquí es donde vino el impacto, porque yo me dedicaba a ver hacia afuera qué deben hacer los estudiantes, qué deben cambiar los estudiantes, qué deberían mejorar los estudiantes, pero en ningún momento este que estaba aquí se preguntaba, así bien aterrizadamente, ¿qué debería cambiar Aldo Zavala? ¿Qué debería cambiar? Y me dediqué a eso. La siguiente clase que yo di a través de básicamente de este proceso, que son los 5 pasos, es a través del empatizar, poder llegar a una verdadera definición, poder idear, poder tener múltiples opciones para luego prototipar, probar y obtener esa retroalimentación y estar en ese círculo continuo. Es un proceso de divergencia cuando empatizo, cuando busco la mayor cantidad de cosas para
converger en definir un problema, para divergir de nuevo a la hora de poner diferentes opciones, para converger de nuevo en escoger un prototipo y estar en ese continuo proceso divergente, convergente. Porque el propósito que yo me puse en ese momento, en el 2019, era cómo poder diseñar una experiencia de enseñanza-aprendizaje que fuese tan disruptiva, pero a la vez sostenible, con los retos de los entornos obviamente volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de lo que pide la universidad, Consejo Superior. Ese fue el verdadero reto. Y entonces, pues dije, pues eso es lo que voy a intentar. Ya tengo las herramientas y en mi siguiente clase la hice totalmente diferente, señores. Ahí me arriesgué, ahí salí de mi zona de confort, o sea, y me dediqué a aplicar, a intentar, a fallar, a obtener retroalimentación, a escuchar al usuario, a poder venir y ver cómo podría yo lograr ese reto que me había puesto. Tengo que venir y ser sincero, yo le dije a Martita, mire, voy a pedir perdón, no voy a pedir permiso, y me dijo, dele. O sea, al final eso es tenemos que perder el miedo a tratar de salir de esa zona de confort, porque el aplicar cualquier innovación que ustedes quieran intentar, empieza con perder el miedo a eso, al fracaso, a lo que puedan decir, a esa vocecita que tenemos allá atrás. Te van a reclamar, te van a decir que no es, o los alumnos no les va a gustar. Eso va a suceder y es parte de la metodología. Me recuerdo que en esta clase, que fue mi prueba, yo tenía una malla de retroalimentación, que es una de las herramientas que todavía uso en cada uno de los cursos. Esa malla de retroalimentación, obviamente, como es muy visual, la metodología es con post-it. Cada semana tenía 4 cuadrantes. ¿Qué sí funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué quisieran cambiar? ¿Qué quisieran ver de diferente forma? Y no tienen ni idea la cantidad de retroalimentación que yo recibía, y el hecho obviamente de aplicar la metodología para agrupar, buscar clúster, buscar grupos y darme cuenta que a veces yo estaba enseñando lo que yo creía que debería enseñar, no necesariamente lo que mis alumnos necesitaban. Y esa fue una gran revelación. Pues por esas cosas de la vida, no sé, Unitec dijo, fue bonita la clase, tuvo una muy buena retroalimentación, vamos a hacer una segunda clase. Y en enero del 2020 comienza la segunda tópico avanzado de pensamiento de diseño. Y cuando íbamos por la tercera semana, en marzo, sucede lo que ya sabemos. Se vino una clase que no puede ser, créanme, no hay manera, véanlo, es interacción, es estar, es colaboración radical, y tener que venir y terminar de darla de manera virtual, en medio de aquel caos. Y ahí es donde yo definitivamente, pues me dije, o sea, ¿qué tengo que hacer? Hay algo. La virtualidad pone otro reto. Yo ya tenía un montón de información, pero ese montón de información, data, insight, deseos, era para un modo presencial. Y estaba de repente en medio de todo esto. O sea, las técnicas como lo que es el mapa de actores, el mapa de empatía, en lo que dice, lo que piensa, lo que cree, la entrevista profunda, el cómo, por qué, el qué, el uso del punto de vista, el entender el usuario, sus necesidades y sus insights, la metodología Scamper para la lluvia de ideas, el prototipar y seguir esa filosofía de preferible que sea burdo y rápido, no que bonito y en 3 meses. El buscar continuamente la retroalimentación a través de la iteración para poder mejorar.
la retroalimentación es crítica. Y eso es lo que viene y saca de nuestra zona de confort, porque requiere que a veces mostremos nuestra vulnerabilidad. Requiere que creemos un entorno donde lo principal es que exista una seguridad psicológica, donde los estudiantes tengan, pero la fe a pie juntitas, que pueden cuestionar lo que uno como docente ha presionado y decirlo y obviamente de manera respetuosa y debatir. Y donde uno como docente sea capaz de decir, me equivoqué, cometí un error acá. Créanme, el aceptar eso para mí abrió unas puertas porque creo que los estudiantes se dieron cuenta, y lo vi también cuando lo hacía en el entorno laboral, que si la persona que está ahí para dirigirnos, para facilitar, es capaz de aceptar que se equivocó, que no lo sabe todo, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero definitivamente crear ese entorno de seguridad psicológica es pues crítico. Entonces, ¿cómo adaptarme a ese entorno virtual? O sea, como les dije, y aquí es donde pues dije, las herramientas, yo tengo que empezar a seguir, ya tengo datos, ya tengo, sé que debo crear ese entorno, más ahora que estamos a través de solo pantallas, encerrados, y seguía teniendo clases de 35, 38 personas. O sea, tratar de mantener una clase un sábado desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, todos sabemos, porque todos hemos estado en esos tipos de clases, es difícil. Entonces, necesitaba reinventarme, y el que tenía que reinventarse aquí era Aldo Zavala. Entonces, a través de obviamente todas esas herramientas que ya les mencioné, el hecho de que tuve 2 clases en las que pude aplicarlas, me permitió que fuese más fácil ese proceso. El entender, el ponerme en los zapatos de los usuarios, el escucharlo y el empezar a inventar. Créanme, a probar, a fallar. No todas las ideas que yo he intentado me han funcionado. Les puedo decir que cada clase es diferente a la otra. Los mismos temas, el mismo sílabo. Algunas actividades cambian en base a esa retroalimentación, pero en su gran mayoría sí, las mismas, pero utilizo la retroalimentación, esa malla de retroalimentación que recibo de cada clase para venir y reinventarme. Entonces, ¿por qué era importante adaptarnos a esa virtualidad que todavía seguimos? Pues 2 años. La disrupción causada por el COVID, por el encierro, por la virtualidad, pues hace que todos hemos sabido, pues cuando hablamos en las reuniones de docentes, lo difícil que es. O sea, no es fácil. Entonces, ¿a qué punto llegué? Llegué a darme cuenta que el estudiante, pues, no quiere escuchar términos. El estudiante lo que quiere es escuchar aplicabilidad de lo que vayamos a hablar. Para eso tienen Google. Antes podían darse ese lujo porque no existía la información, no la tenían a un clic. Ahora la tienen. No necesitan. Si quieren saber que doy clases, primero era habilidades directivas y ahora liderazgo y cultura organizacional, eso solo meto en cuál es el concepto y van a obtener la definición. Ellos querían entender, y me di cuenta que a través de todas esas aplicaciones de la metodología, que los estudiantes necesitaban, antes de venir y aprender a dirigir a otros, tenían que aprender a dirigirse ellos mismos. Tenían que aprender a autoconocerse, a enfrentarse, a ver lo difícil que es lidiar como líder cuando tenemos que tener atención a las percepciones. Y eso no se logra solo viendo una presentación y leyendo pues conceptos teóricos. El uso de simuladores para mí ha sido, ¿para qué? Yo sí tengo que decirles, le saco mucho jugo a todos los recursos que tenemos en Harvard Business Publishing, certificados de Harvard Marriage Mentor, discusiones abiertas, mucha discusión de casos,
giran alrededor de casos reales de ellos. En vez de utilizar casos que puedan estar ahí en Harvard, sí, muy bonito, pero están en otro entorno, siempre buscamos tratar de hablar de eso. Crear ese entorno de seguridad psicológica permite que ellos mismos traigan esas experiencias y que a veces incluye ponerse ellos vulnerables, porque gira alrededor de errores o situaciones en las que ellos están involucrados. Entonces, mucho trabajo grupal. ¿Por qué yo creo ahora en el trabajo grupal? Porque en ese reporte del futuro de los trabajos, una de las habilidades más importantes es trabajo colaborativo. O sea, el individualismo en los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos ya no está. Debemos enseñarle, y eso es lo que quieren las personas, tener mucho trabajo, debatir entre ellos, crear grupos en donde puedan trabajos de 15, 20 minutos. No tienen idea cómo, pues, me di cuenta que era lo que necesitaban. No necesitaban a Aldo Zavala estar hablando durante 4 horas y tomando solo un break cada 45 minutos. No, lo que ellos querían era debatir, era crear el aprendizaje a través de esos debates. Entonces, no ha sido fácil, vuelvo y repito, he tenido 2 años en las que sigo inventando, creando, y yo les quiero dejar con este número. Miren, 18,254. Este es un estudio de la Universidad del College de Londres. Ahí está el Philip Lally y otro grupo de investigadores que dijeron que ese es el tiempo promedio en el que una persona, no el tiempo promedio, ese es desde 18 días hasta 254 días. En ese estudio es el tiempo que a una persona le puede tomar cambiar sus hábitos. Como promedio, en ese estudio eran 66 días. Estamos hablando de 2 meses como promedio, cuando pusieron toda la data, para poder cambiar nuestros hábitos. Entonces, si estábamos hablando de cambio, que es a lo que estamos en esos horizontes ahora de 5 años, y a saber de cuánto va a ser este próximo, tenemos que estar cambiando continuamente. No podemos quedarnos ahí porque nos lleva la corriente. O sea, y es eso, es el cambio. Era yo el que tenía que cambiar, era yo el que tenía que crear las condiciones, era yo el que tenía que venir y salirme de mi zona de confort, era yo el que tenía que empezar a buscar entender mejor lo que querían mis usuarios. Ojo, mis usuarios no solo eran los estudiantes. Parte de aplicar la metodología es darme cuenta que mis usuarios también era el departamento de posgrado. Mis usuarios eran también las autoridades administrativas. Mis usuarios era el departamento de desarrollo docente y un montón. Vean cómo esa metodología, a través de aplicar el mapa de actores, me dio cuenta, wow, si yo quiero reinventarme, aquí no solo es la clase o el entorno, ¿y qué estoy haciendo diferente también para satisfacer las necesidades de todo ese grupo de personas que giran en esos, lo que llamamos cuando uno aplica el journey map o el mapa de la experiencia, uno puede empezar a ver los puntos de contacto de cada uno de esos usuarios. Y ahí es donde uno se da cuenta de qué necesita hacer diferente. En mi caso, me di cuenta que era lo que necesitaba hacer de diferente. Mire, para cerrar, pues yo les quiero decir, esto es lo que ha sido. Yo no sé si sea innovación o no. Yo les voy a compartir lo que, porque me preguntaron, ¿y cómo puede usted demostrar que ha habido una innovación, que ha funcionado lo que usted ha hecho? Pues les dejo aquí para que escriban esa dirección. En esa dirección van ustedes a encontrar un toolkit, un kit de herramientas de Design Thinking para educadores. Siéntanse pues con la libertad de leerlo, obviamente, definitivamente llevarlo, aplicarlo, entenderlo primero en una clase, como tuve ese privilegio yo,
hace la diferencia. O sea, no es lo mismo solo leerlo. Yo me preparé, como les dije, durante 2Q, pero hasta que yo llegué, yo quería llevar la clase perfecta y ya un día antes yo dije, si nunca he dado esto, no sé ni cómo va a salir. Pero dije, pero eso es lo que dice la teoría, aprender haciendo. Pues voy a aprender haciendo. Y la única manera que ustedes pueden aprender es haciendo. O que Unitec me dijera, mire, venga, aquí le vamos a contratar para que nos dé un curso de Design Thinking a todos los docentes de la facultad. Bienvenido sea. Soy aquí. Entonces, yo les quiero venir y decir que, como conclusión, a mí me ha ayudado. A mí me ha permitido conectarme con mis alumnos. Obviamente, hay una frase que yo les enseño a mis alumnos que se habla que uno debe tratar de operar en su zona de genialidad. Y esa zona de genialidad es donde sus hábitos, intereses y habilidades se alinean. El ser docente para mí es operar en mi zona de genialidad, porque mis intereses, mis pasiones, mis habilidades se alinean cuando doy clases. Porque el hacer esto, tuve que cambiar un montón si no estaba totalmente comprometido, motivado, no lo iba a lograr. Y creo, pues, para mí es un honor ser docente, dar clases, compartir, y es lo que hace que cada clase pues, sea diferente. Trato de utilizar la metodología del Design Thinking para darme cuenta qué es lo que quieren, entender a los usuarios. Y cada usuario va cambiando, por eso, porque lo que me dan como malla de retroalimentación la clase anterior, trato de ver qué sí puedo aplicar, los escucho, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que me digan. O sea, no necesariamente si espero, es que es demasiadas actividades o demasiada análisis. Me di cuenta que aunque se quejan del análisis estratégico, esa es una de las habilidades que debemos enseñarle a nuestros estudiantes y exponerlos a pensar de manera analítica y de manera estratégica. Porque realmente a eso es lo que van a enfrentarse en el mundo real. Eso es lo que necesita para poder prosperar en el mundo real. Entonces, me dijeron cómo puede venir y corroborar pues de que está funcionando, pues yo les voy a compartir aquí con el permiso de la concurrencia. Permítame. Esto es lo que son las evaluaciones que yo tengo en mis clases. Vean que me di cuenta que yo tenía todos esos usuarios y a todos ellos tenía que buscar reinventarme. Mis clases, afortunadamente, pues para mí es uno de los mayores indicadores, que es el de la encuesta de los estudiantes. Eso es crítico. No solo busco la retroalimentación de ellos a través de estas evaluaciones, lo que puedan decir, sino que busco a través de esas mallas. Esas mallas es la última actividad que ellos hacen, no tiene puntos. Yo les digo, yo les pido que me critiquen. Yo les pido sean brutalmente sinceros. Y ahí les dice exactamente qué es lo que les pido para poder mejorar. Porque una de las actividades que hacemos es construir lo que es la ventana de Johari personal. Y el concepto rapidito, solo para que entiendan, es que el ser humano tiene 4 ventanas. La ventana pública, que es la que todo mundo sabe y la que yo sé, pero también está la ventana ciega, que es aquella que todo mundo sabe de mí, pero que yo no la veo. Y está la ventana oculta, que es lo que yo no quiero enseñar, pero los demás no lo saben. Entonces, todos esos conceptos son los que ayudan a crear ese entorno en donde la gente pues pueda sentirse que la clase cumplió con sus expectativas. Para mí, pues este es el indicativo, aparte que es un número cuantitativo, créame que para mí lo que más tiene valor es pues este tipo de mensajes
es ver que un estudiante me llama para decir todo lo que estoy aprendiendo en su clase lo estoy aplicando. Me ha cambiado. El cambio no estaba, o sea, el venir y que se expresen que es de alto nivel, que lo que le estamos, que sienta ese estudiante, que lo que está pagando está recibiendo un verdadero valor. Que lo que él recibe de parte de la universidad ha valido la pena. Y que le sirve de tal manera en donde él pueda cambiar, porque el verdadero aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta. Y ese es uno de los, llámenle, retos que yo pongo en mi mensaje de bienvenida, en donde yo les digo, mi compromiso es que ustedes después de 5 semanas van a salir diferentes de cómo entraron. Y si no es así, entonces fallé como docente. Me pongo ese reto tan grande porque es lo que me permite entregarme de tal manera de entender que de esas 20 personas que tenga, cada uno va a querer aprender cosas diferentes. De que puedan entregar, o sea, sus ensayos. Utilizo mucho el ensayo reflectivo, el ensayo en donde se enfrentan ante la percepción que puedan tener, inclusive de sus compañeros de clase, como sus familiares, como sus compañeros laborales. Esa para mí es la manera como yo puedo decir que la metodología o los cambios que han hecho han funcionado. Es que los usuarios puedan venir y decir que se sienten satisfechos. Y pues bueno, con eso pues yo cierro y si hay alguna pregunta, pues estoy Gracias, acá. licenciado Aldo. Sí, teníamos ya unas preguntas en el chat. Ok. El profesor René Santos nos decía en qué escenario se puede aplicar y cuál permite mayor impacto. Mire, fíjese que esa es una pregunta muy interesante, don René. Yo creo que se puede aplicar en todos los escenarios. Eso es, usted decide pues. La metodología lo utiliza IBM, Apple, Pepsi, o sea, Oracle, SAP, Airbnb. Las ciudades de Los Ángeles y Helsinki tienen un Chief Designer Officer, o sea, se aplica en cualquier entorno. Simplemente requiere el practicar la metodología para luego entender cómo la puede aplicar en su entorno. Gira alrededor de resolver los problemas, no solo viendo la parte económica, la parte tecnológica, sino también que el usuario o los usuarios queden satisfechos. Entonces ahí es la pregunta, don René, ¿quiénes son sus usuarios? Y ahí es donde viene, una de las primeras herramientas es el mapa de actores. Es poder poner en todo eso, es que de manera visual, usted poner sus actores y decir, estoy realmente cumpliendo con las expectativas de esos usuarios. O sea, usted puede aplicarlo en cualquier, no me queda la más mínima duda. Mire, yo trabajo en manufactura, en una planta textil, y lo apliqué. Soy docente y lo apliqué. Lo aplico y lo he aplicado hasta para hacerme mejor papá con mis hijos, para entenderlos, para darme cuenta que yo quería que mis hijos hicieran lo que yo deseaba y no prestaba atención a lo que ellos querían. Eso es lo que ha hecho el Design Thinking. Por eso les digo que es un enamoramiento que no creo que vaya a acabar ahorita. Espero haberle contestado, don René. Excelente. Nos dice por acá la profesora Mirna Rivera, ¿de qué manera se relaciona Design Thinking con otras metodologías activas como Flip the Classroom, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos? Pues fíjese que, si hablamos de aprendizaje basado en problemas, yo creo que se complementan, porque si usted viene aprendizaje basado en problemas, usted va a tener un problema, pero lo va a resolver de una manera totalmente diferente.
O sea, lo que hace la metodología del Design Thinking es abrirle los ojos. Es venir y decir y resolver aquellos problemas en donde no sabe cuál es el problema todavía. De repente no tiene ni la información ni los datos del problema. Eso es cómo resolver un problema de falta de compromiso de los estudiantes en mi clase. ¿Cómo define usted cuál es la razón por la que usted no tiene compromiso con sus estudiantes? Requiere mucha empatía. Si no han desarrollado la inteligencia emocional, créanme que va a ser muy difícil. Yo tenía mis gerentes cuando venían así como con la colita en los pies y problemas que continuamente le achacábamos a los estudiantes a los colaboradores, después de aplicar la metodología me venían a decir, Aldo, nos dimos cuenta que el problema éramos nosotros, no ellos. Entonces creo que se complementa. Le va a ayudar a esas metodologías a ser más efectivas. Excelente. Nos dice aquí la abogada Ana del Carmen Retali. ¿Usó alguna herramienta digital para estas actividades? Ahora, sí. Ahora, créame, ahora está Miro, Whiteboards. O sea, para aplicar la colaboración, sí se dieron. A través en el momento de la pandemia, no, pero ahí sobre la marcha se empezaron a dar. Hay muchas. Miro es una, Whiteboard es otra, pero yo le voy a decir, abogada, y yo por eso cuando se lo dije a usted, se lo dije a Martita, si vuelven a poner la clase, es ahí presencial, es la colaboración, es ahí donde se da como dicen, el crunch. Pero sí hay. Sí, igual incluso usted nos compartió, ¿verdad? Acá un enlace donde se podían descargar algunas kits de herramientas, pero igual nosotros se lo vamos a hacer llegar después a los docentes. Y sí, de hecho aquí la abogada mencionaba que con Miro, ¿verdad? Se podía hacer. Y ella igual comenta, háganos una clase con los docentes para probarla. Imagino que se refiere a esa metodología, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a... Ese es usted, abogada, ese es usted. Yo ya a mi hijo lo me ponen. No, créanme que es que lo saca totalmente. Es ensuciarse, es estar tirado, es venir, es salir, es no decir, es hacer, no solo asumir. En el design thinking no existe eso de asumir, es validar, es ir a través de ponerse junto al usuario, es caer junto al usuario. Es venir y sufrir junto al usuario para poder entender cómo se siente el usuario. Y darse cuenta, ok. Miren, les voy a contar una cosa que se van a morir de la risa. Cuando aplicamos esto en el trabajo, tanto en Honduras como en El Salvador, en una que teníamos un proyecto de una alarma para poder venir y hacer chequeos de calidad cada 15 minutos, pero en ningún momento nos habíamos puesto a buscar ver si la gente veía la alarma visual y auditiva desde donde estaba. Al aplicar la metodología de empezar a hacer todas las diferentes cosas, nos dimos cuenta de que la habíamos instalado en el lugar equivocado. Aquí en Honduras habíamos dicho que los asociados no querían prestar y quitaban una hoja de especificaciones de las máquinas, y nos damos cuenta después de hacer toda la metodología de la empatía, que es que no tomamos en cuenta que la mayoría de los empleados medía 1,65 y estábamos poniendo la hoja a una altura de 1,75. ¿Cómo se dieron cuenta los gerentes? Cuando se fueron a caminar el piso y a estar con el asociado. Ahí se dieron cuenta el por qué la persona tenía que quitar esa hojita y llevársela para poder ver. Eso es lo que hace. Cosas tan, como lo que podría decir, alguien a lo mejor se está riendo y no eran capaces de ver eso. Bueno, en las organizaciones no somos capaces de ver eso a veces, señores. Sí, excelente.
Por acá nos pregunta la profesora Carla Uclés. Buenas tardes, ¿qué clases imparte y para qué facultad? Pues mire, yo estoy en la facultad de posgrado, he impartido mi bebé, como le digo yo, ha sido desarrollo de habilidades directivas, pero cambió con el nuevo pensum y se combinó con la que era comportamiento y cultura. Ahora imparto la clase de liderazgo y cultura organizacional. He impartido los tópicos avanzados de gestión de cambio, de crisis, pensamiento de diseño, pero ya en este momento es más liderazgo y cultura organizacional. Excelente. Bueno, acá tenemos, este es más un comentario de la profesora Ruth Lara. Dice, la metodología va desde negocios, salud, banca, seguros, periódicos, Todo. ONG, dice cadenas de supermercados, los tienen un alto rendimiento. Donde usted quiera. Simplemente no es solo leer la metodología. Por eso cuando yo saqué mi certificado, yo, sí, qué bonito, algo. Pero hasta que realmente me anduvieron ahí durante casi un año para que diera este tópico y que me tuve que preparar, me di cuenta la realidad. Esto es para estar metido ahí, en el piso, vivirlo. Listo. Creo que esas eran todas las preguntas y comentarios que teníamos. Gracias, licenciado Aldo, por responder todas las interrogantes de nuestros compañeros docentes. Para servirlo. Ya la pelotita le queda a la abogada allá, por el otro lado, allá. A ver, cuando quiera. Y a innovación, si es que hay que hacerlo juntos. Pues sí. Bueno, así es. No, creo, se lo voy a ser sincero, todas las organizaciones, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, todas las organizaciones, educativos, laborales, todos deberían aprender acerca del pensamiento de diseño. Es una necesidad cuando nos están pidiendo que innovemos constantemente. No vamos a innovar porque seguimos pensando en un mundo estable como el que existía en otras eras. Ya esos mundos ya no existen. Buenas noches a todos. Agradecerle nuevamente al licenciado Aldo por su valiosa explicación y por llenarnos, ¿verdad? Con esa motivación de esa metodología, que se note esa pasión con la cual la desarrolla. Esperamos que para nuestros docentes haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Y que puedan también aplicarlas en sus espacios de aprendizaje. Les recordamos que la grabación de este evento se compartirá en la comunidad de aprendizaje. Si usted aún no es parte, nos puede escribir a través del correo de desarrollo-docente@unitec.edu. También les invitamos a formar parte de nuestro Congreso de Innovación Educativa CIE 2022. Si usted está aplicando alguna innovación en su espacio de aprendizaje, nos gustaría conocerla y también les motivamos a ser ponente en nuestro evento. Si usted está interesado, nos puede escribir siempre al correo desarrollodocente@unitec.edu. Sin más que agregar, les deseamos un feliz viernes y un feliz fin de semana. Y les agradecemos por su asistencia y participación en los viernes de innovación educativa.